doctor, compañeros. Bien, el artículo que escogí yo para esta ocasión se denomina Predictores de infección y mortalidad en pacientes con cirrosis hepática en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de Trujillo, Perú. Es un artículo del año 2019 y estos son sus autores. Bien, el artículo está relacionado, como se mencionaba en el título, ¿no? Es sobre la cirrosis hepática, en lo cual debemos de recordar pues que tenemos en esta patología una remodelación total de la arquitectura del tejido hepático, ¿no? Es una enfermedad que se va a producir no de manera rápida, de una manera, no va a ser de la noche a la mañana. Vamos a tener una enfermedad que va a ir lenta y progresivamente hacia la cirrosis, que es lo que estamos mencionando, en un periodo de aproximadamente 15 a 20 años. Y en este proceso, pues, este proceso se va a producir debido a que el hígado va a estar dañado por infecciones que pueden ser virales, tóxicas, por el alcohol, que es lo más frecuente, y las afecciones hereditarias, por ejemplo, ¿no? También, dentro de los cuales, dentro de todas estas, dentro de esto se va a producir ciertas infecciones, o se pueden producir ciertas infecciones, ¿no? Dentro de las cuales tenemos, por ejemplo, las más frecuentes, la peritonitis bacteriana espontánea, que va a ser dentro de las infecciones que pueden ocurrir, va a ser el 30%, que es del total. Las posibilidades de supervivencia dentro de un año se estiman aproximadamente un 40% en este tipo de infecciones. En segundo lugar, vamos a tener las infecciones del tracto urinario, que a diferencia de un paciente que es con un paciente cirrótico o un paciente que no tiene cirrosis, va a ser dos veces más frecuente en los pacientes que tienen cirrosis, ¿no? Y está relacionado pues a Escherichia coli en la mayoría de los casos, ¿no? También tenemos infecciones que van a ocurrir en los pacientes, infecciones que son en tercer puesto, tenemos las infecciones pulmonares, que están relacionadas a las complicaciones, complicaciones con las que se encuentran los pacientes, ¿no? Que puede ser la encefalopatía hepática, la hemorragia digestiva, y debido a estas enfermedades, pues estos pacientes van a ser intubados y pueden adquirir estas infecciones pulmonares, ¿no? También, además, debemos de recordar que un paciente cirrótico está altamente relacionado a la ingesta excesiva de alcohol, y el alcohol también predispone a que pues, el paciente tenga estreptococo pneumoniae o influenza, ¿no? También tenemos las bacteriemias, que son 10 veces más frecuentes en pacientes cirróticos, y las relacionadas a infecciones asociadas en la atención médica, ¿no? Y también tenemos, por último, las infecciones cutáneas, que pues son favorecidas por la encefalopatía hepática. Y quería recordar que este cuadro de este tipo de infecciones, también es importante recordar pues que en el paciente cirrótico va a haber una serie de cambios implicados al crecimiento excesivo bacteriano, a disbiosis. Entonces por eso es que es un paciente particular, ¿no? Un paciente el cual llega a emergencia, vamos a tener que ponerle muchas alarmas, ¿no? Porque siempre se tiene que buscar en ellos diferentes tipos de infecciones, independientemente de el motivo o la causa por el cual haya llegado a la emergencia, ¿no? Este artículo nos menciona como objetivo determinar los predictores de infección y mortalidad en pacientes con cirrosis hepática, así como las características epidemiológicas clínicas de los pacientes con cirrosis. Coloco estos dos cuadros de la escala de Child-Pugh y el de Mell debido a que pues, más adelante se va a mencionar también estas escalas, que, bueno, ya más o menos habíamos hablado que es una clasificación en base a estos criterios, estos parámetros que se están viendo aquí, y
y nos van a indicar pues qué tan bien va el paciente, si es que tiene una cirrosis compensada, si tiene un compromiso funcional, si tiene una cirrosis descompensada, y el MEL nos va a indicar, va a priorizar los pacientes según la gravedad que se encuentre de acuerdo a estos tres parámetros, ¿no? O sea, tiene una fórmula y de acuerdo a esos tres parámetros, a diferencia de la escala de Child-Pugh que tenemos parámetros clínicos, aquí solamente son laboratoriales y nos van a indicar pues qué tan la gravedad que tienen los siguientes 3 meses de supervivencia, ¿no?, del paciente. En lo que respecta al trabajo de investigación en sí, a esta investigación en sí, se realiza pues de manera prospectiva y se recolectan los datos de los pacientes cirróticos hospitalizados en el servicio de gastroenterología de este hospital del 2015, de junio al 2018. Dentro de lo cual, justo como se mencionaba en el cuadro anterior, la etiología de la cirrosis hepática se iba a ver con una alta frecuencia de pacientes. Bueno, en la etiología es el NASH, el alcoholismo en segundo lado, y las hepatitis, y luego los que estamos viendo aquí, ¿no? Luego, con respecto a lo que son los pacientes cirróticos infectados, se va a encontrar que el 37% sí tuvo una infección, y además de esto, las infecciones más frecuentes, justo como habíamos mencionado, la peritonitis bacteriana espontánea, en primer lugar la ITU, la neumonía y las infecciones en la piel, que se encuentran en cuarto lugar en este caso, en estos pacientes, ¿no? Así también, acá está. Y dentro de los resultados que se obtuvieron también se menciona que cuáles son importantes, ¿no?, para predecir la mortalidad y para predecir la infección. Vamos a tener que los predictores de mortalidad son el valor del MEL mayor a 13,5, el tiempo de protrombina mayor a 18,26, el estadio de Child-Pugh también, que es importante. Para predecir la ausencia de mortalidad tendríamos las plaquetas, el sodio mayor a 133 miliequivalentes por litro, y para los predictores de infección tenemos al MEL nuevamente menor a 14,5, el nivel de sodio mayor a 134,5. Esto es para predecir la ausencia de infección, la infección. Ya. Y luego tenemos dentro de las conclusiones que el MEL alto es un factor predictor tanto de mortalidad como de infección, que el Child-Pugh-C y los valores del tiempo de protrombina son altos, predictores de mortalidad, y el nivel de sodio normal es un predictor de ausencia de mortalidad e infección, así como el valor de plaquetas discretamente disminuido es predictor de ausencia de mortalidad. Eso sería todo, doctor. Gracias, señorita Arias. Una preguntita, ¿cuántos pacientes en total vieron? Eran 63 que se encontraron con ¿cómo se llama? Con infección. Ya. ¿Hombres más que mujeres? Sí, doctor. Interesante, ¿no? Las etiologías, el síndrome metabólico, la esteatohepatitis no alcohólica y luego el alcohol. Interesante. A ver, ¿alguien más que sigue o alguna pregunta a la señorita Arias? Si no, el que sigue para ver. ¿Quién más, señorita Arias? A ver quién sigue. No sé quién sigue, o en el orden, Abanto, o el señor Achon, cualquiera de los dos. Doctor, buen día, buenas tardes ya. Yo quiero presentar mi Bueno, artículo. Soy ya, Abanto. ya. Ah, está muy bien, señor Abanto. A ver, un segundo, por favor. Sí, sí. Perfecto. Ya. Sí, cabe, ¿verdad? Uh-huh. Ya. Bueno, buenas tardes, doctor, compañeros. El artículo que voy a presentar es acerca de las características epidemiológicas y clínicas de la cirrosis hepática en la unidad de hígado del Hospital Rebagliati, ¿no?
aquí ven los autores, ¿no? Yo soy Renzo Abanto. Bueno, este artículo menciona, ¿no?, que la cirrosis hepática es uno de los principales problemas de salud en el mundo, ¿no?, debido a que tiene una alta morbilidad y mortalidad, ¿no? En algunos países de América, esta cirrosis ocupa entre más o menos el quinto al sexto lugar como causa de muerte general, ¿no? A nivel mundial, las causas principales son el alcoholismo crónico y una enfermedad viral crónica, ¿no? En el Perú ocupa el quinto lugar en el orden de magnitud entre las defunciones generales y el segundo lugar entre las enfermedades digestivas y hepatobiliares, ¿no? Y es la segunda causa de muerte entre las defunciones registradas para el grupo etario entre 20 a 64 años. Bueno, esto lo mencionan en el año en que se realizó este artículo, ¿no?, que fue 2007. Eh, bueno, aquí actualmente, a nivel local, ¿no?, el Perú constituye actualmente la primera causa de demanda efectiva de hospitalización y es una de las principales consultas externas registradas en el servicio de gastroenterología en el Hospital Rebagliati, ¿no? Bueno, a pesar de que se considera esto un problema de salud pública, requiere de ciertas acciones para prevenir esto, ¿no? Pero no se dispone mucha información acerca de sus características clínicas, epidemiológicas, y es por esto que estos autores se animaron a realizar este artículo, ¿no? Bueno, para esto es un estudio transversal, observacional, ¿no?, descriptivo de las características que mencionaba ya de los pacientes, ¿no?, en dicha unidad de hígado del Hospital de Rebagliati, que se realizó un estudio comprendido desde el 2001 al 2004, ¿no?, de junio de 2004. Y aquí se recolectaron los datos de las historias clínicas en una ficha que elaboraron los autores y se combinaban los datos epidemiológicos como edad, sexo, etiología de la cirrosis, ¿no?, y los datos clínicos como el puntaje de Child-Pugh, enfermedades crónicas asociadas, el motivo de hospitalización, exámenes de laboratorio, ¿no?, entre otros. Bueno, aquí ya vemos los resultados de este estudio. En primer lugar, quiero mencionar que se incluyeron en el presente estudio 475 personas, ¿no?, de las cuales hubo mayor porcentaje de hombres, que fue el 54.9, y 45.1 fueron mujeres, ¿no? Y el rango de edad fue de 26 a 93 años. Bueno, en la distribución etaria vemos que el mayor grupo comprendido en este estudio fue el que comprende, ¿no?, del rango de 60 a 69 años, ¿no?, con un 31.6, seguido del de 70 a 79 años, ¿no? Esto fue el mayor grupo, ¿no?, la edad. Y bueno, en cuanto a la etiología de esto, vemos que la más frecuente fue la cirrosis hepática por ingesta de alcohol con un 28%, seguido de hepatitis viral, la B, ¿no?, con un 15.2%, la hepatitis C con un 11.8%, ¿no? Bueno, no mencioné la criptogénica porque esta se estableció como aquellas que se puede excluir la causa del alcoholismo, hepatitis viral, ¿no? Se excluye todo este tipo de causas, no es una causa que no está registrada, ¿no? Y que esto estaría en segundo lugar con un 21.3%. El motivo de hospitalización el principal fue la hemorragia digestiva de origen varicial con un 38%, seguido de infecciones con un 17.6%, la encefalopatía hepática con un 8.7%, la asitis con un 7.4%, ¿no? Y las hemorragias digestivas no varicial fue el 3.2% de los casos, ¿no? En cuanto al estadio de Child-Pugh, bueno, este puntaje va a indicar obviamente el grado de compromiso funcional hepático. El 42.3% fue del estadio B y el C también del 42.5%, ¿no? Bueno, están casi similar, ¿no? Esto indicaría que en la mayoría de los casos hay un compromiso significativo, ¿no?, de este estudio, ¿no? En la tabla 4 podemos ver los procesos mórbidos, ¿no?, que están asociados a los pacientes con cirrosis. El 7.9% tuvo el diagnóstico de un carcinoma hepatocelular. El 49.4% de los pacientes tuvo alguna patología asociada, como por ejemplo la diabetes, ¿no?, con 19.3%, insuficiencia renal crónica, el 3.4%, cardiopatías crónicas con el 3%, ¿no? Y bueno, en la mayoría de los casos, en la mitad no hubo algún proceso mórbido, ¿no?, asociado. En la tabla 7 y 8 podemos ver que el 80.4% tenía varices esofágicas, ¿no? En su mayoría eran de grado 2, 3, ¿no? Ya obviamente había compromiso de la luz esofágica.
y el 22.1 tenían varices gástricas, ¿no? En la mayoría eran las de tipo COP1, ¿no? Esas las que vienen del esófago, la curvatura menor. Y bueno, como conclusión, este es el primer estudio en su año, ¿no?, que se realizó donde se describen este tipo de características, ¿no?, clínicas y epidemiológicas en una gran población con pacientes con cirrosis hepática, ¿no? Y bueno, estos datos mencionan que coinciden mucho con los que han sido reportados a nivel mundial, ¿no? Bueno, esta determinación de estas características permite un mejor conocimiento de esta enfermedad, ¿no?, a nivel local, a nivel del Perú, para un desarrollo de medidas adecuadas y específicas para su control, y obviamente que el mayor conocimiento de esta patología puede ayudar a establecer ciertas medidas preventivas y políticas nacionales, ¿no?, para contribuir a disminuir esta prevalencia de la cirrosis, ¿no?, para también disminuir el costo que tiene el tratar esta enfermedad, ¿no? Y bueno, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Gracias, señora Banto. Una serie grande. Llama la atención la diferencia de la experiencia que presentan los de Trujillo, es que acá es alcohol y más bien y criptogenética, los virus, y más bien la esteatohepatitis no alcohólica, el hígado graso no alcohólico, no es tanto como en la serie de Trujillo. No, así tal vez no, eso es lo que más me llamó la atención, pero bueno, es la experiencia de ellos. Conozco a varios de ellos, yo no dudo, son gente muy capaz. ¿Alguna pregunta, alguna cosa de sus compañeros? Muy bien, señora Abanto. Señor Achum. Seguiría doctor Ingrid Arquinigo. Ya, señorita. Gracias, Miriam. Sí, voy a presentar ahorita. Sí, cómo no. Bueno, el artículo que yo escogí tiene por título Cirrosis hepática y complicaciones en mayores de 40 años. Este es un estudio que no se ha realizado acá en nuestro país, sino es en el Ecuador. Bueno, básicamente el objetivo de este artículo es más que todo detallar o describir cuáles van a ser las principales consecuencias que hay, debido a que, bueno, la cirrosis hepática como tal es una de las enfermedades que preocupan más que todo en cuanto a la salud pública, ¿no? Y mencionan aquí también de que se podría quizás ver algunas estrategias, por lo cual involucran a lo que sería la salud pública como tal. Bueno, dentro de la metodología que se utilizó, bueno, este es un estudio, como les mencionaba, que busca describir, por lo tanto es uno cualitativo, no es experimental, es de corte transversal, con un método observacional y analítico, el cual se basó netamente en el poder realizar encuestas a pacientes que acudían al Hospital Universitario de Guayaquil, los cuales pues eran mayores a los 40 años. La muestra que se tuvo para este estudio fue el de 100 pacientes, todos, bueno, obviamente dentro de lo que sería la hospitalización del establecimiento ya mencionado. Dentro de los resultados que se pudo tener, si bien es cierto, tenían alrededor de 1.378 pacientes diagnosticados, sin embargo, por los criterios de inclusión y exclusión tomaron solamente, digamos, 100, de los cuales lo han podido como que extrapolar y sacar de que si hacen digamos, si hacen una comparación entre sexo, pues el sexo femenino tenía un porcentaje de 58.4% y un sexo masculino de 41.6%, lo cual nos podría llegar a pensar de que hay mucha más incidencia en personas, mujeres, quienes podrían tener lo que es la cirrosis, ¿no? Algo que llamaba también bastante la atención dentro de este estudio, bueno, acorde a los resultados, es de que la mayoría de estos pacientes han sido pacientes alcohólicos crónicos.
y nosotros nos damos cuenta es un 68%, por lo cual los investigadores proponen de que se deberían de hacer mucho mayor énfasis en cuanto a las estrategias de prevención y sobre todo de concientización en cuanto a lo que sería el alcoholismo, para poder prevenir lo que es el alcoholismo, y así como también lo que sería la vacunación para lo que sería la hepatitis B, ¿no? Hay, en cuanto a los pacientes que se pudo identificar también, que habían cierto grado de pacientes que tenían hepatitis B y C, también tenían algunas enfermedades como cirrosis biliar primaria, y también hay casos en los que hubo secundaria. Bastante bajo se hubo en cuanto a lo que serían causas endocrinas, ¿no? Eso sería en un análisis macro. Y ya basándose de acuerdo a los objetivos que tenía el estudio, que era ver más que todo las complicaciones, se tuvo que de todos los pacientes, aproximadamente un 35% de estos, pues tuvo cuadros de ascitis, el 23% de ellos tuvo una hepatoesplenomegalia, un 20% tuvo una hemorragia digestiva alta, un 12% tuvo un síndrome hepatorrenal, un 8% encefalopatía hepática y un 2% tuvo lo que sería la peritonitis bacteriana espontánea. De acuerdo a lo que se analizó y lo que se pudo obtener en estos estudios, pues netamente ellos inciden una vez más en cuanto a la concientización en esto mayor, digamos, poniendo, digamos, en primer plano lo que sería dentro de las causas a lo que es el alcohol, y ver más que todo estrategias para ver lo que es la prevención, ¿no? Esto acompañado quizás de algunas otras como el tema de inmunizaciones, hábitos saludables, entre otras cosas. Se tuvo también de que una edad promedio para la presencia de complicaciones de esos pacientes fue en una edad de 60 a 80 años, siendo pues el rango mayor de prevalencia que presentaba cirrosis hepática en pacientes mayores a los 70 años de edad. Una vez más, mencionar que el sexo que predominaba era en el sexo femenino, y que bueno, si nosotros llegamos quizás a poder dar un buen cuadro clínico, o digamos a poder hacer una buena historia clínica, vamos a poder realizar un diagnóstico oportuno y por ende vamos a poder brindar un pronóstico temprano, así como también de su tratamiento. Pero el fin no era ese, sino más que todo el tema de la concientización y todo ello. Interesante, señorita. Y nos demuestra, pues, acá este trabajo de las áreas, que nuestras latitudes, las etiologías son similares. Lo único que llama la atención acá es la cantidad de los cuadros biliares que encontramos en sexo. Pero aparte de eso, siempre el alcohol es muy importante y bueno, pues es un problema serio de salud pública, está aumentando. Actualmente la información es que no debe decirse que hay cantidades de alcohol seguras, mencionan eso, que no debe decirse, porque a veces, inclusive a veces los médicos decimos de beneficios, por ejemplo, está muy popularizado que el que toma vino va a tener menos mortalidad cardiovascular, entonces esas cosas que aconsejan no difundirlas, porque esa la difunde la industria alcohólica, que es muy, muy poderosa, la discute por sí sola, no necesita que la profesión médica la refuerce. Pero cómo prevenir es difícil, porque el alcoholismo está en aumento, y está en aumento en gente joven. Lo que pasa es que los pacientes que ya hacen cirrosis son mayores, porque, como les decía yo, cuando hemos hablado de esto en la clase, demora años en hacer cirrosis. Por eso que la mayoría ya son mayores. Pero se está tomando ahora desde edades muy tempranas, entonces posiblemente en el futuro estas edades de promedio van a ir bajando. Entonces, ¿cómo prevenir? Es todo un reto, porque es un problema ya social, cultural, hábitos, etc. Es sumamente difícil. Ok, gracias. ¿Quién más? Señorita Socorro. Bueno, buenas tardes, doctor. Ya.
La revista que voy a hablar es acerca de las hemorragias digestivas altas, pues usan como el lactato sérico como predictor de mortalidad en pacientes, ¿no? Con hemorragias digestivas altas. Pues como metodología se llegó a realizar una revisión narrativa usando base de datos ya sea de PubMed, de Cielo y de Science Direct, entre otras. En total fueron 29 artículos aproximadamente, ya pasando por los criterios de inclusión con información necesaria y eran provenientes ya sean de los años 2012 a 2022. Pues como introducción podemos comentar de que el ácido láctico pues es producido como también debe ser eliminado, metabolizado, ya sea por el hígado y los riñones. Pero en algunas situaciones va a haber una sobreproducción del ácido láctico y esto puede estar relacionado de que haya una disminución en su eliminación y trae consigo unas consecuencias fatales y llegando hasta poder ocasionar la muerte en el paciente. En el caso de las hemorragias, al no haber un fluido de sangre, pues varios tejidos van a dejar de recibir el oxígeno y pues van a realizar este proceso anaeróbico, ¿no? En el cual produce este aumento del ácido láctico. Si queremos comparar la hemorragia digestiva alta, va a ser mucho más frecuente, según estos estudios o esta recopilación, que la hemorragia digestiva baja. Y bueno, con respecto al ácido láctico, pues lo usaban como marcador de riesgo en algunos pacientes, ¿no? O también en algunos casos como un objetivo terapéutico para poder descender los niveles, ¿no? Para llegar a tal vez a que sean casos moderados o leves o ya llegar a los valores normales. También nos comentan de que la muerte, el riesgo de muerte, pues iba a ser directamente proporcional al nivel de ácido láctico en la sangre. Y en el caso de los pacientes críticos, medir el ácido láctico era uno de los mejores parámetros para poder reconocer en sí el estado del paciente, como también poder establecer un pronóstico. Mm, Además de que el ácido láctico aumenta en situaciones de hemorragia digestiva alta como baja, pues también puede estar presente en otros pacientes, ya sea pacientes gravemente enfermos en situaciones de shock, ya sea hipovolémico, séptico o cardiogénico. De acuerdo a los resultados, pues si se compara la hemorragia de las digestivas altas, pero con la úlcera péptica, según estos estudios, ha ido disminuyendo su incidencia, pero en cambio la hemorragia digestiva alta sigue siendo todavía una causa importante de hospitalización, con riesgo de muerte, de mortalidad. Y esto contradice a pesar de los avances en sus tratamientos. También de que además ya existe herramientas para evaluar el riesgo, específicamente para la hemorragia digestiva alta, ya sea la escala de Glasgow, Blackshaw, la puntuación de Rockall y la puntuación IM65. Pues con este artículo se intenta buscar otros predictores de mortalidad en pacientes que presentan hemorragia digestiva alta, ¿no? Se ha identificado que el lactato está relacionado ya sea también con el resangrado y las tasas de mortalidad, también que la acidosis láctica se caracteriza por un aumento persistente de los niveles de lactato en sangre. Generalmente ya es muy severo cuando es mayor ya sea 4 a 5 milimoles por litro y esta acidosis láctica se va a asociar con la acidosis metabólica. El lactato se sigue utilizando también como herramienta de pronóstico, no solo en hemorragia, sino como también les había comentado en pacientes ya sea de UCI, en pacientes con shock séptico. También podemos incluir a pacientes que se encuentran hayan realizado una cirugía previa, quemaduras, traumatismos. Y pues
consideran que el shock es la causa principal de los niveles severos de lactato, como también de acidosis láctica. Los estudios han demostrado que los pacientes con diagnóstico de hemorragias de vías digestivas altas y un aumento de 1 mililitro por litro en el nivel de lactato al ingreso se asoció con un aumento del 39%, ya sea con las probabilidades de mortalidad hospitalaria, al igual también con la recurrencia del sangrado y la necesidad del tratamiento quirúrgico o cuidados intensivos. Y también nos comentan de que los pacientes con niveles levemente elevados e intermedios, y además que presentaban también como diagnóstico sepsis, van a tener más altas tasas de mortalidad hospitalaria a los 30 días. Bueno, eso sería todo, doctor. Bien, señorita, definitivamente en todas esas escalas que les han probablemente hablado, se han hecho el seminario de hemorragia digestiva. Básicamente, ¿cuáles son los factores de alta mortalidad? La edad. A más edad, más mortalidad, cosa que suena lógico. La cuantía de la hemorragia. Por supuesto, la causa, es peor una hemorragia de varices que una que sea no de varices, etc. Y las comorbilidades. Y en la cuantía es el volumen que se pierde. No hace mucho en una evaluación en las UCIs, ¿cuál es el factor que más predice mortalidad? El estado de conciencia en una hemorragia digestiva. Y el estado de conciencia mide el estado de perfusión y generalmente está asociado a shock y acidosis metabólica. Entonces, en este caso, el dato que ha presentado su compañero es coherente con eso, ¿no? Es un parámetro simple. Pero si no recuerdan y no están a más edad, a más cuantía, a más comorbilidades, saben ustedes que la cosa va a ir peor. Entonces, si ustedes ven un paciente joven, que prácticamente su presión está normal, puede haber un leve aumento de frecuencia, pero ni siquiera pasa de 100 para ser taquicardia, etc. Y no tiene ninguna enfermedad de fondo, el manejo va a ser simple, muy simple. Diferente a un paciente que viene en shock y con una edad muy avanzada, y peor si tiene otros diagnósticos. Porque hay muchas escalas que hay que estar acordándose de todas ellas, ¿no? Y no siempre uno está pues, acordándose. ¿Alguien más? Sí, doctor, buenos días. Soy Buenos Adriana días. Bendaño, voy a proyectar mi artículo. Sí, señorita Bendaño. ¿Se logra ver, doctor? Chiquito, pero se logra ver. De pancreatitis aguda. Bueno, yo lo Bueno, veo. Mi pantalla de ¿sí lo esta es logra ver? celular. No sé si los celulares, si alguno está con celular, no creo que lo vean. Yo porque estoy con Adri, una... se ve bien chiquito. Bien chiquitito. Sí, se ve chiquito. Yo lo veo más o menos... Ah, ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí. La anterior estaba perfecto. Ahí está. Ya. Perfecto. Bueno, doctor, mi artículo es factores factores que al ingreso influyen en la evolución de pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda. Lo encontré en la revista Cielo, es el 2019 y es hecho en Cuba. Bueno, como introducción, un poco ya sobre la pancreatitis aguda, como ya sabemos, es un proceso inflamatorio que justamente va a dañar reversiblemente lo que es el parénquima pancreático, ¿no? Bueno, ese también puede afectar no solamente a este tejido de manera local, sino que también puede expandirse hacia otros órganos, ¿no? Bueno, básicamente acá vemos que, bueno, se da este proceso por se desencadena justamente por la activación inadecuada de ciertas enzimas pancreáticas sobre las células acinares pancreáticas, ¿no? Entonces hace que esto genere un daño tisular y, bueno, luego ya provoca una respuesta inflamatoria local sistémica. Un poco sobre esto es que tenemos que diferenciar lo que es la pancreatitis aguda, que justamente va a variar en lo que es la región geográfica,
Y bueno, la pancreatitis aguda leve, que es una enfermedad autolimitada, que es la más común, que se da aproximadamente entre el 80 y 90% de todos estos pacientes, comparado con la pancreatitis aguda moderada, que bueno, esta se caracteriza básicamente por una disfunción orgánica transitoria. Entonces ya luego el paciente empieza a complicarse poco a poco de una manera local, ¿no? Entonces ya luego está la forma mucho más grave, que bueno, acá ya se da la disfunción orgánica persistente, que se da en un plazo ya más de 48 horas. Bueno, en cuanto a los métodos en ese trabajo, es un trabajo cuantitativo, observacional y descriptivo, con fases analíticas. En el universo está constituido aproximadamente por unos 81 pacientes que fueron diagnosticados con pancreatitis aguda. Bueno, entre los criterios de inclusión y exclusión fueron establecidos justamente por este estudio, ¿no? En cuanto en cuanto a los resultados, un poco sobre esto, de todos estos 81 pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda, aproximadamente la edad media de todos estos pacientes, como podemos ver en el cuadro, es de 51 años, ¿no? En los cuales el 60% de los 81 pacientes fueron de sexo masculino. Nos informan, sí, el cuadro, bueno, que la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria sí son considerados como ciertos factores de riesgo en cuanto a un 30% y un 54%, ¿no? Aproximadamente dentro también de este estudio, 9 pacientes fueron los que fallecieron, que constituyen aproximadamente un 81%. También nos mencionan que, bueno, los hallazgos tomográficos y ecográficos iban a ser compatibles en cuanto al diagnóstico de una pancreatitis aguda, que se reportaron en el caso de los hallazgos tomográficos un 76%, como ven en el cuadro, y ecográficos un 69%. Bueno, dentro de los valores de la glucemia, la amilasa sérica y el conteo de leucocitos fueron sí considerados también factores de riesgo. En el caso de la glucemia estuvo con un 20%, la amilasa sérica con un 59%, y bueno, los leucocitos con un 25%. Entonces, conforme fue avanzando la enfermedad, hubo también presencia sobre cierta disfunción de órganos. También acá se tuvo lo que es una intervención quirúrgica también. Y en cuanto a estos factores de riesgo, fueron mencionados en la tabla con un 39%, un 3.71% en cuanto a la presencia de cierta disfunción de órganos. Igual, la intervención quirúrgica con un 69%, ¿no? Pero ya luego se hace un análisis multivariado, que acá sí menciona un nivel de significación de 0.5%. En el caso, por ejemplo, como podemos ver, nos menciona la disfunción de órganos, nos menciona lo que es la disfunción de órganos con un riesgo relativo de 1.4. Luego, la presencia del síndrome de respuesta inflamatoria, que es el RRIS, con un riesgo relativo de 5. La taquipnia también con 1.8, y bueno, también se incluyeron en este estudio y en esta estadística ciertos factores de riesgo sin alguna significación. Por ejemplo, está la glucemia con 0.9, la taquicardia con 1.4, y bueno, la realización en cuanto a una intervención quirúrgica que fue de 1.063, ¿no? Bueno, un poco sobre esto ya para terminar, sí se menciona que, como ya dije, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el RRIS, constituye en este estudio lo que es el principal factor de riesgo, pero va a ir variando en cuanto a la evolución del paciente, ¿no? Si es que se les ha diagnosticado recientemente e incluso han llegado hasta la muerte. También en segundo lugar, con una estadística menor, tenemos a la disfunción de órganos, y por tercero tenemos a la intervención quirúrgica, como ya mencioné, con un riesgo relativo bajo. Bueno, eso sería todo en parte a mi artículo, doctor. Gracias, señorita. Una preguntita, la etiología más común, ¿qué mencionan ellos?
Señorita Nos Benaria. menciona en base a la mala alimentación, doctor, y por ejemplo al alcohol, que nos menciona que, bueno, es uno de los principales, ¿no? También la litiasis biliar, en el caso de la pancreatitis aguda. Ok, gracias. Ok, gracias. Señorita Arbieto, ¿no? Sí, doctor, buenas tardes. Sí, el ¿Cómo día está de usted, señorita? Sí. continuando con las revistas, yo voy a presentar la revista que lleva como título Colangitis aguda, diagnóstico y manejo. Es del año 2019, de Francia. Tiene como autor principal a Sokal y Sauvanet. Un poquito aquí hablando, voy a cambiar, ya. Hablando de la definición así rápidamente, la colangitis aguda o angiocolitis es una infección biliar y de las vías biliares que es grave. Y hablando un poquito de su historia, su primera aparición, primera descripción, que fue en el año 1877 por Jean-Martin Charcot, que fue un neurólogo francés, en su lección sobre enfermedades del hígado, vías biliares y riñones en la Facultad de Medicina de París. Aquí, en cuanto a su fisiopatología, van a haber dos fenómenos que van a explicar la colangitis, ¿no? El primero de ellos es la obstrucción de las vías biliares por un obstáculo, lo que va a llevar a la interrupción de la circulación enterohepática de la bilis y obviamente a un aumento de la presión ductal, que justamente es responsable de la secreción biliar alterada, provocando pues reflujo biliovenoso y biliolinfático, ¿no? El segundo caso va a consistir en la proliferación bacteriana en la bilis, que normalmente es estéril, donde van a existir dos posibles fuentes de contaminación, que vendrían a ser la fuente ascendente, que viene de la flora duodenal, o hematógena, que vendría de la sangre venosa portal. Entonces aquí la presión intraductal va a estar aumentada, lo que conduciría posteriormente a la translocación bacteriana biliovenosas, ¿no? Que recordando, la translocación bacteriana consistía en el paso de bacterias viables desde la propia luz intestinal a sitios extraintestinales, ¿no? Diapositiva. Bien. Bueno, aquí la colangitis aguda va a presentar múltiples etiologías que hemos esquematizadas aquí en la tabla 1 y en la figura 2, ¿no? Vemos que la primera, la que tiene mayor frecuencia, ¿no? son las litiasis. Las litiasis biliares hasta en un 70% como coledocolitiasis, ¿no? Le siguen las estenosis, primero las malignas hasta en un 57% y después las benignas hasta en un 28%. Después de ellas me sigue la parasitosis. Tenemos, por ejemplo, a las Ascaris lumbricoides, a las Clonorchis sinensis, a la fasciola hepática. Y bueno, y otras causas también como el divertículo duodenal, mobilia, obstrucción o migración de stents biliares, bolas fúngicas, ¿no? Bien, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico pues clínico se basa pues en la tríada de Charcot, ¿no? Que es el de dolor, fiebre e ictericia. Aquí tiene buena especificidad hasta en un 96%, pero esto se ve contrarrestada por su baja sensibilidad, que es solo un 26%, ¿no? Por ejemplo, se ha dicho, ¿no? Que solamente pacientes, en un estudio que hubo, solamente hasta en un 22% de los pacientes presentaron esta triada. Hasta en un 80% presentaron los pacientes fiebre y dolor abdominal, y la mitad de los pacientes de edad avanzada tenían ausencia de dolor abdominal, ¿no? Y hasta en un 70% los pacientes presentaban pues ictericia. En el año, por ejemplo, 2007, hubo una reunión que pues convocó a varios expertos, ¿no? en Tokio, donde se publicaron pues recomendaciones iniciales, Tokyo Guildness me parece que se llamaba, sí, que se actualizaron posteriormente en el año 2013 y 2018. En el año 2007 fue propuesta entonces una nueva puntuación donde se van a introducir tanto criterios biológicos como radiológicos,
y se arrojó pues puntajes de sensibilidad hasta un 83% y de especificidad hasta un 80%. Estos son los criterios que vemos en el cuadro de la derecha, en la tabla. Vemos, por ejemplo, criterios A, B y C. Criterios A, donde hay una inflamación sistémica, hay en el criterio B colestasis y en el criterio C criterios de imágenes, ¿no? Estos criterios diagnósticos tienen una sensibilidad, entonces ya cuando pues se volvió a revisar en el año 2003 y se mantuvo en el 2018 de 92% y una especificidad de 78%. Sin embargo, actualmente ya no se incluye el dolor abdominal dentro de estos criterios diagnósticos que se mantuvieron, ¿no? de la revisión que se hizo de Tokio, de los criterios, recomendaciones iniciales de Tokio. Y aquí, en cuanto a los criterios de gravedad, básicamente con el objetivo de predecir la gravedad de un episodio de colangitis aguda, la Tokyo Guild-Ness elaboró un sistema de puntuación, ¿no? Para pues categorizar grados, ¿no? De grado 1 a grado 3. Vemos que el grado 1 no grave, pues si no presenta ninguno de estos síntomas graves, pues se consideraba dentro de este grupo. Por ejemplo, fiebre mayor de 39 grados, que sea una persona mayor de 75 años, que tenga una hiperleucocitosis mayor a 12 gramos por litro, bilirrubinemia mayor a 85 micromoles por litro, hipoliuminemia 0.7 por el límite inferior del rango normal. El grado 3 está considerado donde pues existe ya un fallo orgánico. En el grado 2 o intermedio tiene que tener al menos dos de los síntomas, pero que aún no se ha producido un fallo orgánico. Estos grados también están asociados con una mortalidad creciente, ¿no? Por ejemplo, en el grado 1 se ve que tiene una mortalidad que va aumentando hasta en un 1.2%, el grado 2 de 2.6% y el grado 3 más del 5%. En cuanto a las imágenes, aquí se van a poder optar varias modalidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la ecografía, tomografía, una angioresonancia, colangioresonancia, una econdoscopía y una CEPRE, ¿no? Por ejemplo, en la ecografía podemos ver cómo hay una dilatación del conducto colédoco. En la tomografía vemos dilataciones de las vías intrahepáticas, ¿no? Vemos en angioresonancia podemos ver pues todas las vías biliares. En la econdoscopía podríamos también visualizar pues si hay microlitos, ¿no? Y en la CEPRE podemos ver si hay obstrucciones del conducto colédoco, por ejemplo, ¿no? En la práctica clínica aquí la ecografía hepática y la resonancia abdominales, como no son invasivas ni irradiantes, son bastante buenas, ¿no? Pero la disponibilidad es restringida y solamente se usa más que todo en emergencia. La tomografía abdominal y la pélvica no son invasivas, pero sí son irradiantes, pero pues su disponibilidad y rendimiento diagnóstico es superior a la ecografía, pero inferior a la resonancia, ¿no? En cambio, la econdoscopía y la CEPRE son exámenes invasivos de segunda línea, pero son pues tienen un rendimiento diagnóstico bueno porque además de ser procedimientos diagnósticos son incluso procedimientos terapéuticos. En cuanto a la microbiología, aquí son dos pruebas claves, ¿no? El hemocultivo y los cultivos de bilis. Por ejemplo, tenemos que hubieron estudios, ¿no? Una serie multicéntrica retrospectiva donde se menciona que el 40% de los hemocultivos fueron positivos e incluso más positivos en casos de obstrucción de stent, de un stent biliar. El 20% fueron hemocultivos polimicrobianos. El 83% de los cultivos de bilis son más frecuentemente positivos y hasta un 50% de las infecciones eran polimicrobianas.
En otro estudio retrospectivo, en el año 2014, hubo una concordancia tanto de los cultivos de bilis y los hemocultivos haciendo un 31%. Y en la tabla vamos a poder observar cuáles son los principales gérmenes que fueron aislados, ¿no? en un estudio de la Tokyo Guinness, donde representan a la Escherichia coli y a la Klebsiella como los principales gérmenes responsables de la colangitis aguda, ¿no? En cuanto a su resistencia, vamos a ver que van a variar datos de acuerdo al país, ¿no? Específicamente cuando hablamos de enterobacterias productoras de betalactamasas, ¿no? De espectro extendido, SEBLE. Por ejemplo, en Europa, un estudio donde se tuvieron en cuenta 83 pacientes en Alemania, el 29% fueron bacterias responsables multiresistentes, ¿no? Incluidas 54% de las BLE. Y en Corea, el E. coli BLE fue el primer microorganismo de la colangitis aguda, ¿no? También se tiene que tener en consideración la presencia de una endoprótesis biliar como un factor de riesgo de colangitis por enterococos, como por ejemplo Enterococcus faecium o Pseudomonas aeruginosa. También tenemos, por ejemplo, Stenotropomona maltifia. También la colocación de stents por microorganismos fúngicos, ¿no? Aunque pues su ocurrencia es rara, no es poco frecuente. Y en cuanto al tratamiento, aquí el tratamiento básicamente es una respuesta a una emergencia que va a estar construida en torno a dos procedimientos, ¿no? Que es la terapia antimicrobiana y el drenaje biliar. En cuanto a la terapia antimicrobiana, en formas comunitarias sin grado de gravedad, se utiliza la cefalosporina de tercera generación, como la cefotoxima o ceftrexona, asociadas a un anaerobio en los casos de anastomosis violentérica. En formas inicialmente graves, nosocomiales o asociadas a la tensión, se usa pues la cefalosporina de amplio espectro, como la cefepima o una asociación de pipetazo, piperacilina más tazobactam, ¿no? Asociados a vancomicina y un antianaerobio en casos de anastomosis violentérica. Y en cuanto a su duración, hubieron dos recomendaciones por parte de la Guía de Tokio del año 2018 y la Sociedad Francesa de Enfermedades Infecciosas. La Guía de Tokio recomienda de 4 a 7 días, que es el uso de la terapia antimicrobiana, después del control de la fuente de infección, y 3 días para la Sociedad Francesa de Enfermedades Infecciosas, ¿no? En el caso de obstrucción biliar, aquí el drenaje es un medio fundamental para evitar tanto el shock como la muerte, complicaciones como abscesos hepáticos. También pues de esta forma nos ayuda a optimizar el tratamiento. Bien, y bueno, van a haber distintas modalidades como vemos acá, ¿no? Tanto el método aquí de drenaje actual es la CEPRE, ¿no? Y tenemos casos particulares como el de absceso hepático, donde pues van a variar, ¿no? Van a variar, se van a usar tanto la terapia antimicrobiana como el drenaje, ¿no? Pueden ser también casos especiales como la colangitis esclerosante primaria, las estenosis después de una cirugía digestiva, ¿no? Y bueno, estas son las tablas que estaba dentro del artículo. Bueno, sus complicaciones, hay pronóstico, hubieron una mortalidad, pues para que mencionen este artículo, a los 30 días de un 2 a 6%, y hubieron complicaciones así como la pancreatitis aguda, shock séptico, abscesos hepáticos, ¿no? Incluso unas muy raras como una trombosis de la vena porta o endocarditis infecciosa. Y finalmente, en cuanto a sus conclusiones, pues se requieren, ¿no? De un tratamiento multidisciplinario para la emergencia, ¿no? Que obviamente va a asociarse a una buena terapia antimicrobiana y el drenaje de las vías biliares, ¿no? Y
Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias, doctora. Muy buena revisión, señorita Esteban, una excelente revisión. Y esto va a ser muy útil para, no solo para ahora en gastro, sino cuando estén en cirugía, infectología, todo. Muy bueno. Muy bien hecho. A ver. ¿Alguien más? Estamos en la mitad, así. Siguiente. Buenas tardes, doctor. ¿Se observa? Señora Almeida, sí. Sí, empiece usted. Buenas tardes, doctor Michelin. Buenas tardes con todos. La revista, en este caso, es Localización y Clínica Asociada al Cáncer de Colon, Hospital Nacional Osorio Poloaiza, en el periodo 2009-2013. Muy bien. El objetivo de la revista o de la investigación fue determinar la clínica asociada a la localización del cáncer de colon en pacientes del Hospital Poloaiza, ¿no? Durante ese periodo. ¿Cuáles son los materiales y métodos? Analizaron, fue un estudio transversal que analizó un total de 114 historias clínicas, ¿no? Con neoplasia maligna primaria de colon, de los cuales 42 cumplieron los criterios de inclusión, internadas en el servicio 62 del Departamento de Cirugía General del Hospital Nacional Osorio Poloaiza, ¿no? Entre mayo de 2009 y septiembre de 2013. Los resultados fueron que la media de edad fue de 60.5 años, ¿no? Y predominó el género femenino con 66.7%. El 100%, o sea, todos los pacientes en el análisis histológico pues fue un adenocarcinoma, ¿no? El colon derecho resultó ser el más afectado, el izquierdo un 33.3% y un 4.8% presentó localización de tipo mixta, ¿no? A nivel topográfico se halló 33.3% en colon ascendente y 21.4% en colon sigmoides. En cuanto a los síntomas frecuentes fue el dolor abdominal, un 76.2%, pérdida de peso, anemia. Para el colon derecho hubo 13 veces más riesgo de presentar astenia y 4.44 veces más riesgo de presentar anemia, ¿no? La conclusión del estudio fue que la localización de cáncer de colon más frecuente fue en el colon derecho, el cual se asoció significativamente a la presencia de astenia y anemia en el cuadro clínico. Los síntomas más presentados fueron dolor abdominal, pérdida de peso, en cualquiera de sus localizaciones, y todos los casos fueron de adenocarcinoma, ¿no? 100% son los cortes histológicos. Bien, en cuanto a la introducción entonces, el resumen que acabo de hacer, entonces, esa afección maligna más frecuente del tubo digestivo, ¿no? Ya se ha visto en la clase teórica, ¿no? En el mundo, el cáncer colorectal es la segunda causa de muerte por cáncer, siendo superado únicamente por el cáncer del pulmón en el hombre y el cáncer de mama en la mujer, ¿no? Y el grupo de relación en cuanto a edad, ¿no? Otros cuadros también mencionan que hay antecedentes patológicos familiares, ¿no? La importancia del antecedente, si hay antecedentes con enfermedades de Crohn, en unidades de cuidados intensivos, en poliposis, etcétera, ¿no? Síntomas digestivos, cambio y forma de número de heces, del dolor abdominal, sangrado, tumor palpable y síntomas generales, ¿no? Otros estudios también revelan ello. Bueno, como resultado de esta investigación en el OAXA dijeron que la neoplasia de colon se presentó comúnmente en el sexo femenino, ¿no? En cuanto a la edad de diagnóstico, miren ustedes aquí, el mayor porcentaje de cáncer de colon se encontró en los pacientes entre 55 y 64 años, seguido por los pacientes de 65 y 74 años, ¿no? Ahí está la incidencia. En cuanto a la topografía, ¿no? Donde está ubicada la lesión, miren ustedes que el 33.3% de los casos correspondió al colon ascendente, ¿no? Localizado ahí, siendo esta la ubicación más frecuente, seguido por el colon sigmoide, ¿no? Con un 21.4%. Distribución topográfica. En cuanto a la presencia y frecuencia de síntomas y signos, vemos que el dolor abdominal fue el más frecuente, ¿no? Seguido de la pérdida de peso, la anemia, ¿no? Por supuesto, en menos concentración, pero también está, por ejemplo, anorexia, constipación, náuseas, diarrea crónica, hematoquesia, ¿no? Vómitos, humor palpable, astenia y menos proporción, pues sería la fiebre, ¿no? Entonces son los signos y síntomas que nuestros pacientes peruanos en este estudio pues tuvieron, se registraron. Presentación clínica según localización. La presentación, como pueden ver ustedes, más frecuente es la de dolor abdominal, ¿no? El seguido de lo que es la pérdida de peso, la anemia, ¿no? La anemia en este caso, pérdida de peso, y en el colon izquierdo fue dolor abdominal
seguido también de lo que es la constipación y pérdida de peso y hematoquesia, ¿no? En cuanto a la localización, el colon derecho, el colon izquierdo, pero también se han presentado pues, en ambos lugares, ¿no? En este estudio se pudo comprobar que la astenia fue un síntoma que se asoció significativamente al cáncer de colon derecho, utilizando un test estadístico exacto de Fisher, donde se encontró un P de 0,013, ¿no? El riesgo de presentar astenia es 13 veces mayor en el cáncer de colon derecho que en el izquierdo, ¿no? Un ratio de 13, índice de confiabilidad de 95%. 3. La asociación de anemia con cáncer de colon derecho también es estadísticamente significativa. 4. El riesgo de presentar anemia es 4.44 veces mayor en el cáncer de colon derecho que en el izquierdo. Todos los pacientes evaluados tuvieron diagnóstico de adenocarcinoma a nivel histológico, por supuesto. Finalmente, la conclusión de este estudio es que se encontró que el cáncer de colon es más frecuente en el colon derecho, el cual está significativamente asociado a la presencia de astenia, anemia en el cuadro clínico, ¿no? Además, se evidenció que los síntomas que más se presentaron son el dolor abdominal y la pérdida de peso en cualquiera de sus localizaciones. Todos los casos correspondieron a adenocarcinoma, ¿no? Bien, el presente estudio podría tomarse como trabajo preliminar para futuras investigaciones del cáncer de colon en el Perú, chicos, ya que a pesar del tamaño de nuestra población, muchos resultados mostraron una diferencia con las series presentadas por otros países, ¿no? Acá una comparación de otros estudios, ¿no? Igual en este estudio también confirmaron que en este caso cambió, ¿no? Porque, por ejemplo, el lugar de mayor presentación es el colon izquierdo, ¿no? Seguido del colon derecho. El estudio, en este caso peruano, Loaiza, pues mostró colon derecho. Entonces cambia, ¿no? Donde estemos. Muy bien, sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención. Ok. Muy buen trabajo, señora Almeida. Y hay que tratar de prevenir en algo, ¿no? A partir de los 50 años, si es que no tiene ningún antecedente, por lo menos, si uno ve un paciente de más de 50, pedirle un examen seriado de sangre oculta en heces. Y si es positivo, proceder ya a estudiar como prevención, aunque no tenga síntomas. Ok. ¿Usted, quién es el que ha puesto ahorita? Doctor, buenas tardes. Soy Analía Señorita. Bendaño Ramírez. Sí, doctor. Acá está. Sí, Sí, doctor, el presente artículo está con el título Prevalencia y localización gástrica del Helicobacter pylori en pacientes con atrofia y metaplasia intestinal. Bueno, este artículo es del 2022 y es de Colombia. Bueno, en la introducción, el Helicobacter pylori, como sabemos, es una bacteria gram negativa que coloniza el tracto gastrointestinal, teniendo altas repercusiones, sobre todo a nivel gástrico, donde se considera como un agente carcinógeno de tipo 1 por la OMS. Su identificación es fundamental en el carcinoma gástrico, porque dado que esto va a constituir la cuarta causa de morbilidad y la segunda causa de muerte en el mundo. Bueno, en condiciones pre-neoplásticas, ya sea gastritis atrófica y metaplasia intestinal, y lesiones pre-neoplásicas, ya sea la displasia, se recomienda la realización del seguimiento cada 2 a 3 años con toma de diversas biopsias en el antro y en el cuerpo gástrico, junto con el tratamiento para la erradicación del Helicobacter pylori. Bueno, este estudio tiene como objetivo identificar los patrones de distribución de este patógeno cuando existe atrofia y metaplasia intestinal, lo cual va a permitir establecer un valor muy cercano a la prevalencia y a la distribución real del Helicobacter pylori. En materiales y métodos, es un estudio observacional descriptivo de tipo corte transversal de pacientes adultos con diagnóstico de atrofia o metaplasia intestinal. Se excluyeron pacientes con consumo de inhibidora de bomba de protones. También que han consumido antibióticos en los últimos 30 días,
pacientes con diagnóstico histológico de cáncer gástrico o pacientes con antecedentes de cirugía gástrica o que han requerido algún manejo quirúrgico como sangrado o obstrucción. En el procedimiento, esto fue realizado a todo paciente con antecedente de atrofia y metaplasia intestinal que ingresó al servicio de gastroenterología para la realización de endoscopía de vías digestivas altas con toma de biopsia de la siguiente forma. En el antro fue a 2 y 3 centímetros del píloro, en curvatura mayor y menor 2 biopsias, en la incisura angularis, una biopsia en el cuerpo a 8 centímetros del cardias, en la pared anterior y posterior 2 biopsias, en el fondo gástrico y en la región subcardial. En los resultados fueron 160 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión. La mayoría de los pacientes fueron mujeres, un 60%. En el diagnóstico inicial de los pacientes, un 56.3% tenían tanto metaplasia como atrofia, el 19.4% atrofia y el 24.3% diagnóstico de metaplasia. En el resultado histológico se destaca que un 81.3% de los pacientes encontró alguna lesión, ya sea atrofia, metaplasia, displasia o carcinoma, y un 18.7% no se ha observado ninguna lesión. De igual manera, se destaca una prevalencia de Helicobacter pylori de un 37.5% para la población de estudio, y es mayor la prevalencia en pacientes sin lesiones en los resultados histológicos con un 43.3%. En los pacientes que sí presentaron lesiones con un 36.2%. Bueno, dentro de las diferencias encontradas entre los pacientes con y sin lesiones, llama una diferencia en el sexo con mayor proporción del sexo femenino en los pacientes sin lesiones con un 70% que en los pacientes con alguna lesión con un 57%. También se encontró una disparidad en la edad con mayor mediana de edad en los pacientes con alguna lesión con 62 años, que en comparación con pacientes sin lesiones de 54 a 71 años. Bueno, en la prevalencia y distribución del Helicobacter se puede observar cómo la prevalencia va en aumento de proximal a distal, iniciando con una prevalencia de 12.5% en la región subcardial hasta llegar a una prevalencia de 30.6% en el antro. Y es similar patrón, se observa en la prevalencia de lesiones preneoplásicas. Bueno, en la tabla 2 podemos ver que se observa una mayor presencia de lesiones avanzadas en la displasia y en el carcinoma en la incisura. En el análisis de la distribución geográfica por presencia del Helicobacter pylori por presencia de lesiones, se observa mayor prevalencia en todas las zonas del estómago en los pacientes sin lesiones en comparación con los pacientes con al menos una lesión, y en ambos grupos sigue el patrón de aumento de esta prevalencia, que es de proximal a distal. Llegaron a la conclusión que la prevalencia de Helicobacter pylori en condiciones premalignas fue un 36.2%, con una mayor presencia en regiones distales comparada con las proximales, y es más frecuente en la región antral y menor en la región subcardial, lo que apoya la teoría de la migración ascendente del Helicobacter pylori en estas condiciones premalignas. Y en cuanto a la distribución gástrica de atrofia y de metaplasia, se encontró un mayor compromiso en el antro y en la incisura, y son muy bajas en la región subcardial y en el fondo. Así concluye el artículo, doctora. Bien, señorita Nadine, muy bien. ¿Qué sigue? Sí, yo estoy proyectando. ¿Cómo no?
¿Se puede observar? Todavía no. Ya. Sí. Ok. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar sobre el artículo de la colestasis intrahepática del embarazo, que va a ser un reto más para la obstetricia. El autor de esta revista es Alberto Arriaga López, que se realizó en México en el 2021. Bueno, él nos habla que la colestasis intrahepática del embarazo es el trastorno hepático específico más común durante el embarazo. Es una condición multifactorial que aparece, ¿no?, en mujeres genéticamente susceptibles y se caracteriza principalmente por un prurito palmoplantar de predominio nocturno, y su importancia va a radicar, ¿no?, en la considerable mortalidad fetal, aunque el tratamiento es sencillo, pero hay que diagnosticarlo bien. Este artículo tiene como objetivo, ¿no?, realizar una revisión actualizada y detallada de las bibliografías tanto nacionales e internacionales sobre la etiología, pruebas de diagnóstico, tratamiento, resultados perinatales, ¿no?, que va asociado en las patologías del embarazo. La metodología que usaron fue la búsqueda de literatura, tanto de vasos de PubMed y entre otros, utilizando las palabras, ¿no?, como la colestasis intrahepática. También hablar un poco de la epidemiología, donde ellos nos describe que se va a evidenciar durante todo el mundo entre 0,2% y el 25%, y va a depender más que nada de la ubicación geográfica y del origen étnico, con la mayor prevalencia, ¿no?, hasta el 25% en la raza araucana de América del Sur y América del Norte, ¿no?, en la cual se va a reportar, la cual afecta de 0,4 a 1%. También nos habla que en Estados Unidos la incidencia oscila entre aproximadamente 2 por cada 10.000 embarazos, ¿no? Y la incidencia en Chile es del 4% y una prevalencia considerable de 4 a 28% del embarazo. En la cual también nos habla sobre los distintos factores de riesgo, entre los cuales va a existir varios factores que van a predisponer la aparición de esta enfermedad, que se pueden distinguir, ¿no?, entre factores de riesgo que son considerablemente causas directas. ¿A qué nos referimos a eso? Como la historia personal o familiar de colestasis, o un factor de riesgo de tasas recurrentes, ¿no?, que ha pasado de 40 a 92%. También la enfermedad hepatobiliar preexistente, ¿no?, se va a asociar con el riesgo de 2 veces mayor de padecer esta enfermedad, especialmente, ¿no?, cuando se encuentra una asociación con la que existe la colestasis, ¿no? Otro factor también es considerable es el embarazo múltiple, ya que hay una mayor incidencia en mujeres en embarazos de alto orden fetal, ¿no?, hasta un 22%. También tenemos que tener en cuenta que, por otro lado, también se ha visto las técnicas, ¿no?, de reproducción asistida, ¿no?, que va a presentar un 2,7% de los casos. Tanto en la parte también nos habla sobre la circulación enterohepática. Acá son con la cual, ¿no?, los ácidos biliares se sintetizan en el hígado, y el objetivo principal, ¿no?, del catabolismo del colesterol es mediante una vía enzimática, ¿no?, de varios pasos que van a involucrar al menos 17 enzimas, en la cual la síntesis, ¿no?, se va a regir a partir de 7-alfa hidroxidación del colesterol y por encima de la CP7A1 del citocromo, ¿no? Y así posteriormente el P450, y en la cual esto va a sintetizar lo que son los ácidos biliares primarios, el ácido cólico y el ácido quenoxocolítico, que se van a conjugar con la glicina y la taurina, ¿no? En la cual este proceso, ¿no?, este es un proceso de formación de la bilis, que va a ser impulsado más que nada por energía, caracterizado por la exportación de moléculas desde los hepatocitos biliares contra una gradiente, ¿no?, de concentración así alcanzando, ¿no? También acá los ácidos biliares ¿sí? ¿No está pasando? Estás en el título. Ay, Dios, es mi internet. Ahora, ¿está pasando? ¿Se puede observar? No, no se ve. Bueno, a ver, otra vez. Vuelvo a ponerlo, pero si no ya lo hace oralmente.
¿Ahí se puede observar? Sí, sí Bueno, se ve. ya, como dijimos sobre la circulación enterohepática, ¿no? En la cual también tenemos que entender que es un proceso de formación de la bilis y es un proceso impulsado, ¿no? Por la energía, que va a estar caracterizado por la exportación de moléculas desde los hepatocitos de la vía biliar, ¿no? Contra una gradiente de concentración alcanzando así lo alcanzado, ¿no? También los ácidos biliares acá se expulsan a través de los conductos biliares mediante un transportador específico, ¿no? Dependiente del ATP. En la parte de la fisiopatología, acá nos habla que es la disminución, ¿no? De la excreción de ácidos biliares con una disminución de ácido biliar en la luz intestinal y un acúmulo excesivo plasmático, ¿no? Tanto en el tejido hepático, esta acumulación origina respuestas no tanto inflamatorias como elevación de transaminasas bilirrubinas, fosfatasas alcalinas y cambios de metabolismo del glicerol, ¿no? Acá vemos que en el feto el metabolismo de los ácidos biliares inicia a partir de las 12 semanas de gestación. Las proteínas transportadoras placentarias se van a encargar, ¿no? De equilibrar estas sustancias provenientes del plasma materno. Sin embargo, ante esta elevación significativa plasmática, estas proteínas se van a saturar, ¿no? Y el equilibrio se va a perder, originando así el aumento de ácidos biliares y el líquido amniótico en la sangre fetal, ¿no? En la parte, en el cuadro clínico, más que nada acá se va a presentar más comúnmente en el tercer trimestre, alrededor de las 30 semanas, hasta un 80%, ¿no? El síntoma primario es prurito, el cual puede ser leve, moderado o severo, en la cual también va a conllevar el deterioro de la calidad de vida del paciente, causando insomnio, alteraciones psicológicas, incluso no pensamientos de suicidio, siendo más severo en las noches. También generalmente no se asocia a la aparición de lesiones dermatológicas, a excepciones de escorbuciones de rasgado, afecta principalmente en las palmas y plantas de los pies, pero puede ser generalizado, ¿no? Incrementando a medida que va avanzando el embarazo. También acá se va a observar lo que es la ictericia, generalmente se va a desarrollar entre primera a cuarta semana, después del inicio del prurito, pero en ocasiones suele ser síntoma inicial de esta enfermedad, ¿no? En la cual se puede observar. En lo que son los diagnósticos diferenciales podemos encontrar la erupción atópica en el embarazo, la erupción polimórfica en el embarazo, los pinfijos gestacional, la hepatitis viral, la hepatitis autoinmune, la hipermeresis gravídica, tanto el hígado graso agudo del embarazo. Como podemos ver, ¿no? En el primer caso, la erupción atómica del embarazo también se asocia, ¿no? Con el prurito del embarazo, en la cual se va a caracterizar por lesiones cutáneas, ¿no? Generalmente que aparecen en el primer y tercer trimestre del embarazo. En la erupción polimorfa del embarazo, acá más que nada se va a encontrar lo que son la aparición de pápulas, tanto las placas o vesículas, y se va a distribuir principalmente sobre las estrías del embarazo, ¿no? Y la región periumbilical, ¿no? En lo que es el pinfijo gestacional, acá más que nada va a ser un trastorno autoinmune, comienza en el segundo y el tercer trimestre de embarazo, y más que nada hay una asociación entre la parte del embarazos molares y se va a caracterizar por presencia de lesiones vesiculares, ¿no? En lo que son la hepatitis viral, acá hay más que nada la presencia de factores epidemiológicos, como cuadro clínico de ictericias, náuseas, vómitos, dolor abdominal, síntomas sistémicos, ¿no? Clásicos más que nada. Claro, la hepatitis autoinmune, acá es una enfermedad, ¿no? Con una disposición más que nada femenina que debuta habitualmente en la infancia y adolescencia y va a caracterizar por los síntomas como insuficiencia hepática, previos a la gestación, ¿no? Con presencia de pruebas positivas. En lo que es la hiperemesis gravídica, acá más que nada se va a presentar en el primer trimestre de embarazo, se va a caracterizar por los vómitos, que conducen a una deshidratación y un trastorno de electrolitos, ¿no? Y ácidos bases. En el hígado graso agudo del embarazo, acá más que nada se puede llevar a una falla orgánica múltiple de un periodo corto, se va a caracterizar por la constelación de signos y síntomas principalmente gastrointestinales, ¿no? Con pruebas de función hepática normales. En lo que son las estratificación de riesgo, acá se va a realizar de acuerdo, ¿no? Al nivel de riesgo, en la cual va a ser evaluado, ¿no? En 3 criterios. El primer criterio es los bioquímicos, en la cual hace un comportamiento de los niveles de ácidos biliares y enzimas hepáticas. En segundo, antecedentes maternos, como la coleastasis en el embarazo previos o antecedentes familiares de una enfermedad.
y antecedentes fetales como historias previas de muerte fetal o con o sin diagnóstico preciso de colestasis. Bueno, también nos dieron, nos pasó un cuadro donde nos habla, ¿no?, de los fármacos y esquemas recomendados, y según algunos estudios, ¿no?, que se realizaron. Por ejemplo, el ácido ursodexacólico, la vitamina K, la dexametasona, la azathionilmetolina y la rifampicina, ¿no? Según el Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos, acá, por ejemplo, no hay un esquema sobre el ácido urosexcólico, pero sí acá nos habla que hay una vitamina K que debemos usar, que es de 5 a 10 miligramos al día, si es prolongado, ¿no? Y no se usa en primera opción lo que es la dexametasona, y tampoco acá no lo hablan que no tiene la rifampicina y no le involucra la adenilmetiolina, ¿no? Cambio, en la Comunidad de Práctica Materna y Neonatal de Australia, acá sí ellos hacen que se inicie, ¿no?, el ácido urosexólico, 250 miligramos al día y como máximo 700 miligramos al día. La vitamina K, pero acá la hacen 10 miligramos al día si es prolongado, ¿no? No usa la dexametasona y tampoco la adenosylmetolina, ¿no? Y la rifampicina considera a UDC que ha fallado, ¿no? En lo que es el Departamento de Salud de Gobierno de Australia, acá nos habla que el ácido urosóxico usan de 10 a 15 miligramos por kilogramos al día, y la vitamina K de 5 a 10 miligramos al día, ¿no?, si el tratamiento es prolongado. Y los demás no lo usan. En el Colegio Americano de Gastroenterologías, acá sí usan lo que es el ácido urosexcólico de 10 a 15 miligramos por kilogramos al día. Nos dice que la dexametasona hay una maduración pulmonar y los demás no lo usan, ¿no? En lo que es la Asociación Europea para Estudios del Hígado, también ellos usan lo que es el ácido ursodicosicólico, a iniciar de 10 a 20 miligramos por día y máximo a 25 miligramos al día. Solamente la vitamina K si es prolongado, ¿no? Y la dexametasona si tiene fluorito. La adenosylmetionina si es en conjunto, ¿no?, con lo que es el ácido ursoxólico, y también si la rifampicina eso también se considera una falla, ¿no?, del ácido ursoxólico. En lo que es la Sociedad de Medicina Materna Fetal, solamente usan lo que es el ácido ursoxímico al iniciar con 300 miligramos al día y máximo 600 miligramos al día, ¿no? Y los demás fármacos no le llegan a usar. Entonces, esas son unas recomendaciones que nos dio algunos tratamientos que usan en ciertos lugares, ¿no? Y en conclusión llegaron que la colestasis intrahepática del embarazo es una entidad importante, ¿no?, en cuanto a su abordaje y diagnóstico adecuado, para evitar así los efectos adversos maternos, fetales, en la cual va a implicar, ¿no?, lo que es el estándar de oro, que es la determinación de concentración de ácidos biliares, séricos, y el tratamiento principal en ácido ursoxólico, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que la principal limitación, ¿no?, que más que nada en México pues, es la carencia, ¿no?, de determinación de niveles de ácidos biliares séricos en la mayoría de los centros hospitalarios, ¿no? Por lo tanto, la sospecha se convierte en una herramienta más factible para su diagnóstico e inicio oportuno de tratamiento. Siempre debemos tener en estos casos tener el manejo, ¿no?, saber que poder diagnosticar y dar un buen tratamiento, ¿no?, más que nada a las gestantes, ¿no?, porque corren un riesgo en el embarazo. Eso es todo, doctor. Gracias, señorita. Este tema, posteriormente, cuando hagan la especialidad correspondiente, lo van a revisar otra vez, pero es interesante la revisión. ¿Quién más? Sí, doctor. Voy a compartir mi pantalla. Claro. El tema soy Joaquín Angulo Núñez del Arco. El tema de artículo de revisión que podía encontrar se titula Encefalopatía hepática, diagnóstico y tratamiento en el 2019, ¿no? Es una de la revista ecuatoriana de neurología y, bueno, autor Andrés Felipe Morcillo, ¿no? Siguiente. Bueno, ¿qué es la encefalopatía hepática, no? Es un síndrome clínico, ¿no?
Es un síndrome neurológico, se podría decir, y relacionado también con la gastroenterología, ya que va a haber alteraciones neuropsiquiátricas secundario a una disfunción hepática, a una disfunción hepatocelular portal, ¿no? Puede ser desde un grado leve hasta un grado hasta un grado ya grave y puede conllevar un riesgo de muerte, ¿no? Ya que se da muchas veces en pacientes que presentan cirrosis y en estados avanzados. El espectro de las manifestaciones va desde una encefalopatía hepática subclínica que solamente se diagnostica, ¿no? Por pruebas test, así como neuropsicometría, ¿no? Hasta ver manifestaciones como el coma, que es el grado más grave. Actualmente el tratamiento tiene como blanco terapéutico lo que es el amonio, ya que esta patología se produce porque este amonio se va a aumentar a nivel sanguíneo y llegando incluso hasta el sistema nervioso central, ¿no? Normalmente el hígado es el encargado de detoxificar las sustancias que nos hacen daño, ¿no? al organismo. Sin embargo, en esta patología va a haber daño hepático, por lo tanto no va a haber un buen metabolismo del amonio, ¿no? Normalmente se metaboliza hacia urea y glutamina, sin embargo no se va a poder hacer eso, causando daño a nivel del sistema nervioso, ¿no? Entonces, se dice que el tratamiento actual más importante son la rifaximina y la lactulosa, ¿no? Bueno, se divide esta encefalopatía hepática en tipo A, B, C. El tipo A es por falla hepática aguda, el tipo B es por cortocircuitos o bypasses portosistémicos, ¿no? Que pueden haber alteración de la circulación portal, y el tipo C es secundario a cirrosis, ¿no? Cirrosis hepática. Bueno, hay una escala de severidad, ¿no? Del 1 al 4, ¿no? Y una mínima que por test neuropsicométricos que se puede medir, ¿no? Bueno, desde el 1 va desde euforia, ansiedad, ¿no? Acortamiento de la atención, dificultad para sumar, restar, insomnio, entre otros. El tipo 2 que es manifiesta, que hay letargia, apatía, desorientación, cambio de personalidad, comportamiento inapropiado, dispraxia o asterixis, ¿no? Tremor también, ¿no? Y el tipo 3 puede haber somnolencia, estupor, confusión, desorientación total, comportamiento bizarro, confusión, ¿no? El tipo 4, que es el grado más elevado, ¿no? El peor, dice que ya cuando un paciente llega a la coma, ¿no? Secundario a esta encefalopatía, ¿no? Hepática. El diagnóstico diferencial de puede haber varios diagnósticos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como accidentes cerebrovasculares, infecciones del sistema nervioso, demencias, delirium, estados psicóticos, ¿no? Traumas, o por ejemplo, entidades metabólicas como uremia, cetoacidosis, disfunción tiroidea, alteración electrolítica, ¿no? Alcohol, por ejemplo, ¿no? Debemos tener en cuenta cuándo hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? O cuándo se debe a la etiología, no propiamente que puede causar, ¿no? Estos tipos, por ejemplo, falla hepática, portosistémica o cirrosis que pueden conllevar esto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales. Igualmente, hay una serie de factores precipitantes que tienen que ser corregidos. Por ejemplo, si hay una infección, se debe dar el tratamiento antibiótico adecuado, ¿no? Recordemos que también la flora bacteriana normal se encarga de metabolizar este amonio, ¿no? Producir más, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay una disbiosis, hay aumento del amonio y por lo tanto aumento de la sintomatología de esta encefalopatía, ¿no? Por lo tanto, hay que corregir esto con el tratamiento antibiótico. Si hay alteración electrolítica, corregirlo, ¿no? Por benzodiazepinas también puede haber, ¿no? Suspender estos medicamentos. Si hay hemorragia digestiva, tratar el origen. Si hay estreñimiento, laxantes como la lactulosa, ¿no? La lactulosa es un disacárido no absorbible, ¿no? Que nos ayuda para eliminar desechos que no queremos, por ejemplo, las proteínas, ¿no? Muchas proteínas que tienen compuestos nitrogenados que pueden producir amonio, ¿no? Azoemia, etcétera, ¿no? En conclusión, bueno, todavía no es la conclusión, pero más o menos cuando tenemos un paciente con sospecha de encefalopatía hepática, debemos evaluar la severidad, ¿no? Si es grado 1 o grado 2, grado 3 o grado 4, ¿no? Si es grado 3 o 4, a UCI. Si es grado 1 o 2, debemos identificar y corregirlo, los precipitantes, dar rifaximina, lactulosa, ¿no? Esto sí es importante, ¿no? Siempre la lactulosa y rifaximina. La lactulosa puede darse por vía oral o por enema, ¿no? Si responde, se titula la lactulosa y se evalúa. Y bueno, en caso no responda a un trasplante hepático, pero esto en nuestro medio es un poco difícil, ¿no? Si no responde, se da otras terapias alternativas como ornitinas, aspartato, ¿no? Incluso terapias de diálisis que se están llevando, ¿no? Para detoxificar el organismo, ¿no? Bueno, en conclusión, la encefalopatía hepática es una consecuencia, ¿no? De la disfunción hepatocelular y hipertensión portal.
puede llevar a riesgo de muerte en pacientes cirróticos. El espectro va desde subclínicos hasta alteración en pruebas neuropsicométricas. Actualmente el tratamiento tiene, como se había mencionado, el amonio, ¿no? Entonces se puede inhibir la producción o si no, inhibir la absorción, ¿no? En este caso se da, por ejemplo, lactulosa para inhibir la absorción o rifaximina, ¿no? Que inhibe es un antibiótico, ¿no? Para inhibir la producción de este amonio por la disbiosis bacteriana que puede haber, ¿no? Entonces, siempre tener también en cuenta los factores precipitantes y corregirlos, ¿no? La nutrición, el estado hidroelectrolítico, si hay hemorragias, si hay infecciones, entre otros, ¿no? El alcoholismo, bueno, eso sería parte del artículo, todo el artículo. Muy bien, Gracias muy por su bien. atención. Una de las complicaciones que vemos siempre. Excelente. ¿Sigue? Sí, doctor, sigo yo. Avilés, ¿se me escucha? Sí, claro. Sí, se escucha bien. Ya, doctor, listo. Voy a empezar a compartir entonces. Ujú. ¿Se ve mi pantalla? Todavía no. Ya. Ya, bueno, mi artículo es acerca de una revista mexicana, de la revista de Gastroenterología de México, el grado de acuerdo en el manejo de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, un estudio entre especialistas que son miembros de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología, ¿no? Esos son los autores: Seufert, Tawil, Remestrauch, Valdovinos, ¿ya? Bueno, el objetivo del artículo es referenciar, ¿no?, que la enfermedad por reflujo gastroesofágico va a requerir diversas intervenciones, tanto diagnósticas como terapéuticas, ¿no? Y ese artículo lo que va a evaluar es el grado de acuerdo entre especialistas, ¿no?, con respecto al manejo de la enfermedad por reflujo. Los métodos que se utilizaron, pues este es un estudio transversal que aplica un cuestionario de 42 enunciados, 22 de diagnóstico y 20 de tratamiento a 56 médicos que están que son especialistas, ¿no?, en Latinoamérica. Y los enunciados se contestaron pues con 4 posibles respuestas, ¿no? Los que están totalmente de acuerdo, los que están parcialmente de acuerdo, los que están parcialmente en desacuerdo y los que están totalmente en desacuerdo. También se evaluó la reproducibilidad, el grado de acuerdo y la concordancia mediante el índice de CAP. Y bueno, los resultados fueron que la tasa de respuesta fue del 81%, de 47 sobre 56, y la concordancia en general fue baja, ya que solo 2 denunciados, el 28,6%, se obtuvo en un acuerdo completo. Y en 22 enunciados el acuerdo fue parcial y en 8 no hubo acuerdo, ¿no? Los que tuvieron mayores desacuerdos fueron los siguientes temas. 1, el hecho de realizar endoscopía antes de comenzar el tratamiento. El segundo punto fue el uso del inhibidor de bomba de protones en pacientes con síntomas extraesofágicos y sin síntomas típicos. Y el tercero, el uso combinado de inhibidor de bomba de protones y procinéticos. Bueno, si hablo un poco de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, esta es una de las primeras causas de consulta en el primer nivel de atención médica. Es una entidad clínica que suele ser muy heterogénea y los médicos pues tendrán abordajes diagnósticos y terapéuticos diferentes, ¿no? Algunos pueden usar los inhibidores de bomba de protones, ¿no?, o alternativas como el esomeprazol, el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol o el rabeprazol. Bueno, las guías internacionales para el manejo de la ERGE, o sea, las guías están realizadas, esta guía está de acuerdo o diseñadas para pacientes europeos y norteamericanos. Y los factores socioculturales que se tomaron en cuenta fueron los horarios de alimentación, la dieta y comorbilidades que están asociadas y son diferentes en cada país. Y bueno, el objetivo, conocer el grado de acuerdo y desacuerdo entre un grupo seleccionado de especialistas de Latinoamérica sobre una serie de postulados diagnósticos y terapéuticos que están basados en el manejo de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estos los resultados son los porcentajes de respuesta para cada enunciado con respecto al diagnóstico de la ERGE. Esto lo resumí acá, en el resultado, justamente en el resumen. En la discusión, pues, el 70% de especialistas latinoamericanos que fueron encuestados
siguen las recomendaciones internacionales respecto a este abordaje diagnóstico y terapéutico de la ERGE, ¿no? Y la poca concordancia entre estos participantes también estuvo influenciada tanto por el lugar de trabajo, la experiencia personal con distintos métodos diagnósticos, ¿no? Los recursos disponibles en su centro hospitalario y la experiencia profesional. El objetivo primario del estudio, ¿no? Y lo recalca, es que no pretende establecer si estas conductas de los especialistas fueron correctas, ¿no? Sino, pues, conocer más que nada la forma de trabajar del grupo de gastroenterólogos en Latinoamérica. Bueno, los que tuvieron gran concordancia fueron que ante síntomas típicos de reflujo y ausencia de respuesta a dosis estándar de inhibidor de bomba de protones, el primer paso es evaluar si la toma de medicación y la dosis es correcta, ¿no? Y también que, vamos a ver solo los tres primeros, ¿sí? En pacientes con antecedentes de enfermedad por reflujo gastroesofágico y presencia de síntomas típicos ante la falta de respuesta inhibidor de bomba de protones, realizar pues el pH y impedanciometría bajo medicación, ¿no? Y los que tuvieron poca concordancia fueron pocos, ¿no? A todo paciente con síntomas típicos de ERGE crónico, o sea que tiene ya más de 6 meses, o sin síntomas o signos de alarma, solicita una videoendoscopía digestiva. Una videoendoscopía digestiva alta antes del inicio del tratamiento. En pacientes con síntomas extraesofágicos, tos, disfonía, en ausencia de síntomas típicos, la prueba terapéutica con doble dosis de inhibidor de bomba de protones es la primera elección, ¿no? Es la primera elección del especialista. A manera de conclusión, pues existe un acuerdo, ¿no? Entre médicos y especialistas latinoamericanos para el diagnóstico y el manejo. Y bueno, y en menos de una tercera parte de las recomendaciones que fueron consideradas como estándares. A nivel de Latinoamérica, el abordaje diagnóstico y terapéutico es muy variable, ¿no? Acá en esa tablita, pues se puede evidenciar el uso, no sé si se logra ver, ¿no? Algunos, dependiendo, ¿no? Este es el grado de concordancia parcial de los encuestados en los posibles tratamientos a emplear en la pirosis funcional. Los que están negativos van a representar, pues, las alternativas en contra, ¿no? Al empleo de esta recomendación. Y los positivos están a favor de su empleo. Algunos, pues, utilizan psicoterapia, otros utilizan, no, los pocos, de los que están en contra, la mayoría, la acupuntura, los tricíclicos, los inhibidores de recaptación de serotonina, etc. Bueno, eso sería a manera de conclusión, doctor, ¿no? Bien, señorita Áviles. Es un tema perennemente presente, que todavía no tiene una solución definitiva, pero constantemente. Claro, hay alternativas. Sí, así es. Gracias, señorita Úrsula. Gracias, ¿Falta? doctor. No, doctor, ese sería el último. Ah, pero ¿cuántos han presentado? ¿Son todos? Doctor, me falta un compañero que no está en la reunión. Sí, ¿quién? Acho Rojas. ¿Ah? Acho Rojas. Ah, no está. Sí, doctor, no sabría decirle qué pasa. Ya, señorita. Cualquier cosa le avisa, pues si no, que me diga alguna cosa. Bueno, ya. Ok, señorita. Y hasta luego, jóvenes. Gracias. Muy bien todos. Gracias.